Buenas tardes, doctora Claudia Patiño. Mi nombre es Gina Valeria Castillo Aburto. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Estoy cursando el tercer ciclo de la carrera de Derecho del Paralelo C. Para su conocimiento, hoy en esta tarde le voy a exponer sobre el tema jurisdicción y competencia en el Ecuador. El Código Orgánico General de Procesos, COGEP, establece las reglas fundamentales que rigen la organización y desarrollo de los procesos judiciales en el Ecuador. Uno de los temas más importantes del COGEP son las reglas de competencia, que determinan qué juez o tribunal tiene la capacidad de conocer y resolver los casos. Este sistema asegura que los procesos sean tratados por las autoridades correspondientes según el tipo de caso, el lugar y los sujetos involucrados. Además, en este contexto se debe considerar a los sujetos procesales, quienes son las partes que intervienen en el proceso judicial, y la norma que regula los conflictos de competencia que surgen cuando hay dudas sobre qué juez o tribunal debe conocer un caso. La jurisdicción es la autoridad que tiene un juez o tribunal para resolver un conflicto, mientras que la competencia se refiere a la capacidad de un juez o tribunal para conocer y decidir sobre un asunto específico basado en criterios como el territorio, el tipo de materia y las partes involucradas. El COGEP establece diversas formas de competencia, con el fin de garantizar que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera adecuada. Tipos de competencia. Competencia territorial, artículo 9. Este artículo establece que en principio el juez competente es del domicilio de la persona demandada. Si la persona demandada reside en varios lugares, puede ser demandada en cualquiera de esos domicilios. Además, si se trata de casos o bienes vinculados a un domicilio, es particular, el juez de ese domicilio será el competente. Cuando la persona demandada no tiene domicilio fijo, puede ser demandada en el lugar donde se le encuentre. En casos de personas jurídicas, como empresas, el juez competente es de cualquier lugar donde la persona jurídica tenga sucursal, agencia o oficinas. Competencia concurrente, artículo 10. COGEP también establece situaciones en las que hay competencia concurrente, es decir, el actor, la persona que presenta la demanda tiene varias opciones sobre qué juez puede conocer el caso. Por ejemplo, el juez del lugar donde debe cumplir la obligación, el juez del lugar donde se celebró el contrato, el juez donde se encuentra la cosa inmueble objeto de litigio, el juez donde se causaron los daños en una demanda por indemnización, entre otros. Esto permite flexibilidad al demandante al elegir el foro más conveniente para su caso. Competencia excluyente, artículo 11. En ciertos casos hay competencias incluyentes, lo que significa que solo un juez o tribunal tiene la capacidad de conocer ciertos tipos de casos, como las demandas laborales que deben ser presentadas ante el juez del domicilio del trabajador, los casos de sucesión que deben ser tratados en el lugar donde se abrió la sucesión o el último domicilio del causante. Estas normas están diseñadas para evitar que los litigios elijan jueces en base a intereses estratégicos o tácticos, asegurando que los casos sean tratados de manera justa. Competencia del tribunal, artículo 12. Designación y atribución de la o del juzgador ponente. Cuando se trata de tribunales conformados de las salas de la Corte Provincial o de los tribunales de lo contencioso tributario y administrativo, se realizará el sorteo para prevenir su competencia y para determinar la o el juzgador ponente. El tribunal calificará la demanda o el recurso y sustanciación el proceso según corresponda. La o el juzgador ponente
emitirá los autos de sustentación y dirigirá las audiencias conforme con las reglas de este código, pero los autos interlocutorios serán dictados con la intervención de todos los miembros del tribunal. En el caso de los tribunales conformados de las salas de la Corte Nacional de Justicia se aplicará la norma antedicha, con excepción de la calificación del recurso de casación, que la realizará un único juez conforme con la ley. Los sujetos procesales. El sujeto procesal es cualquier persona que participe en un proceso judicial, ya que sea como parte demandante o demandada, o como representante de una parte. La parte del proceso, artículo 30, las partes principales en un proceso son el actor, la persona que representa la demanda, el demandado, la persona contra quien se presenta la demanda. Las partes pueden ser personas naturales, individuos con capacidad jurídica, personas jurídicas, empresas, organizaciones o entidades, comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, entidades de carácter social o cultural. La naturaleza, representada por el defensor del pueblo en algunos casos. Capacidad procesal, artículo 31. Toda persona tiene la capacidad de comparecer en un proceso, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, los adolescentes tienen derecho a ejercer directamente acciones judiciales para proteger sus derechos. Las comunidades, pueblos pueden ser representados por su representante legal. Representación en el proceso, artículo 32 al 43. Cuando una persona no puede comparecer directamente, como en el caso de los menores de edad o personas incapaces, se requiere la intervención de un representante legal. Esto también se aplica a personas jurídicas que deben ser representadas por su representante legal en el proceso. En caso de personas jurídicas, el procurador común puede ser designado si varias partes tienen intereses similares. Además, la naturaleza puede ser representada por el defensor del pueblo, quien actúa en defensa de los derechos de la naturaleza. Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia se presentan cuando hay dudas sobre qué juez o tribunal debe conocer un caso. El COGEP establece procedimientos claros para resolver estos conflictos. Conflicto positivo, artículo 14. El conflicto positivo ocurre cuando dos jueces o tribunales se consideran competentes para un caso. En este caso, el juez que inicia el conflicto debe remitir el asunto a la sala especializada de la Corte Nacional o provincial correspondiente para que resuelva el conflicto en un plazo máximo de 10 días. Mientras se resuelve el conflicto, el proceso principal se suspende. Conflicto negativo, artículo 14. El conflicto negativo surge cuando dos jueces se declaran incompetentes para conocer el caso. Si esto sucede, cualquiera de las partes pueden solicitar que el expediente sea elevado a un tribunal superior para que decida quién debe conocer el caso. Conflicto de competencia entre órganos administrativos, artículo 14. Cuando hay un conflicto de competencia entre órganos administrativos, el último órgano que se
declara competente o incompetente, debe remitir el asunto al Tribunal Contencioso Administrativo, quien resolverá el conflicto en un plazo de hasta 3 días. Estos mecanismos aseguran que los conflictos de competencia no retrasen innecesariamente los procesos judiciales y que sean resueltos de manera eficiente. Conclusión. En resumen, el COGEP establece un sistema estructurado y detallado para asegurar que los casos sean tratados por el juez competente, dependiendo de varios factores como el territorio, la materia y las partes involucradas. Además, regula claramente a los sujetos procesales, asegurando que todos los actores del proceso, desde personas naturales hasta la naturaleza misma, estén debidamente representados y protegidos. Finalmente, los conflictos de competencia se resuelven a través de procedimientos que permiten la pronta resolución de cualquier desacuerdo sobre cuál autoridad debe conocer un caso, garantizando la continuidad y celeridad del proceso judicial. Este sistema está diseñado para que la justicia sea efectiva, imparcial y accesible para todas las partes involucradas en un conflicto legal. Gracias.